Hola, soy Camila Gil Alvarado y hoy quiero compartirles el proyecto final que realicé para el módulo 6 del Diplomado en Psicología Organizacional. Está ubicado en la línea 6, Salud Organizacional, y este trabajo se titula Evaluación y aplicación de la NOM 035 en una empresa privada, un proyecto de bienestar laboral. Debo mencionar que fue mucho más que un ejercicio académico, fue una intervención real en una organización del sector dermocosmético con el objetivo de mejorar la salud emocional y el bienestar laboral de sus colaboradores. Parte del contenido que veremos es el marco teórico, los objetivos, las fases del proyecto, los resultados e incidencias, conclusiones y las referencias bibliográficas. Empezando por el marco teórico, sabemos que la salud organizacional es fundamental para que las empresas sean productivas sin descuidar el bienestar de su gente. Tal como lo definen autores como Chiavenato y Robbins, una organización saludable es aquella que combina eficiencia, adaptabilidad, comunicación efectiva y cuidado emocional. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, el cómo puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. En el contexto laboral, la salud mental implica la capacidad de manejar adecuadamente las presiones del trabajo, tomar decisiones asertivas y establecer relaciones sanas con colegas. Leka y Jane afirman que la salud mental en el trabajo no solo implica la ausencia de enfermedades mentales, sino también la presencia de condiciones que permiten el desarrollo integral del trabajador. Las consecuencias de una mala salud mental laboral pueden traducirse desde desmotivación, conflictos, disminución del rendimiento, ausentismo y enfermedades. En casos mayores está el burnout, la ansiedad o la depresión que también afectan tanto al trabajador como al clima organizacional. Y bueno, Karensen y Torrell mencionan que en el entorno laboral pueden actuar como un factor de protección o como un factor de riesgo para la salud mental. Esto dependiendo de cómo estén organizadas las condiciones de trabajo. Si hablamos de entorno laboral, también tenemos que mencionar los factores de riesgo psicosocial, los cuales se han convertido en un tema prioritario porque hablamos de sobrecarga, la falta de reconocimiento, liderazgo negativo o jornadas extenuantes. Y bueno, estos factores afectan no solo el clima, sino también la salud directamente, como lo mencioné antes, generando burnout, ansiedad, rotación o conflictos constantes. De acuerdo con Cox y Griffin, los factores de riesgo psicosocial son aquellos aspectos del diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como su contexto social que tienen el potencial de causar un daño psicológico o físico. Y bueno, las consecuencias es que si nos exponemos prolongadamente a estos factores de riesgo, pueden tener consecuencias muy graves en la salud. Entre los más comunes, ya los habíamos mencionado, trastornos de ansiedad, insomnio, fatiga crónica, problemas digestivos y cardiovasculares, también un bajo rendimiento y un aumento de errores y accidentes laborales. Y pues bueno, algo también muchísimo más importante es que incluso pueden derivar enfermedades más graves. También mencionar algo muy importante que pongo aquí, que abordar estos factores no solo es un asunto de cumplimiento normativo, sino de ética y responsabilidad organizacional. Y bueno, ¿cómo fue que se originó esta norma? Pues bueno, básicamente ante el incremento de problemas relacionados con la salud mental y la violencia laboral en México, surgió la necesidad de una norma que protegiera a los trabajadores desde el enfoque psicosocial. Hasta entonces no existió una regulación específica que abordara estos riesgos en el ámbito laboral
y es por ello que en octubre del 2018 la Secretaría del Trabajo y Prevención Social publicó la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018, la cual establece las disposiciones necesarias para prevenir factores de riesgo psicosocial, como señala la misma norma. Esto la verdad es que es un hito en la legislación mexicana porque reconoce formalmente los factores de riesgo psicosocial como elementos que deben ser gestionados dentro de los centros de trabajo. Algo también muy importante es que su creación coloca a México como uno de los primeros países latinoamericanos en tener una norma específica sobre este tema. Y bueno, la verdad es que el principal objetivo de la NOM es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto con el fin de proteger la salud mental de los trabajadores y contribuir a las mejoras de las condiciones laborales. También, ¿a quiénes aplica? La NOM aplica para todos los centros de trabajo del país, sin importar el giro o el tamaño de la empresa. No obstante, las acciones requeridas sí van variando dependiendo del número de empleados que tengamos. De 1 a 15 es una, de 16 a 50 y a más de 50. Es obvio que a mayor número de empleados es mayor el nivel de exigencia en cuanto al diagnóstico, la prevención y el seguimiento. Algo también muy importante es que la norma incluye desde la difusión de políticas preventivas hasta la evaluación del entorno organizacional y, por supuesto, el diseño de estrategias y de mejora. Mencionando esto, hay que hablar sobre las obligaciones que tiene tanto el patrón como los trabajadores, y en la norma lo especifican bastante bien. Dentro del marco, el patrón está obligado a establecer una política de prevención, identificar, analizar dichos factores, así como también la violencia laboral, y debe evaluar el entorno organizacional, promover la sensibilización, impartir capacitaciones, mantener registros y evidencias del cumplimiento de todas estas acciones, y todo esto con el objetivo de garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Por otra parte, los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir con la política establecida por la empresa, participar activamente en los procesos de identificación de factores de riesgo, reportar aquellas conductas que vayan en contra de un entorno saludable y colaborar con las medidas implementadas por los centros de trabajo. Y bueno, como ya lo he estado mencionando todo este tiempo, los beneficios que tiene la NOM para las empresas, pues está desde mejorar la cultura del bienestar, reducir la rotación, ausentismo y los conflictos, también mejora el desempeño, la productividad, la reputación, también fortalece el compromiso y la confianza entre equipos y sobre todo, y ahorita que está mucho de moda, posicionar a estas empresas como buenas prácticas también es algo muy importante y que destaca demasiado en las empresas. Ahora bien, ya que tenemos todo el contexto de qué es lo que hace y qué es lo que previene y qué es lo que debemos hacer, ahora sí entremos a la problemática y el por qué se quiso realizar esto. Y bueno, la empresa donde se realizó está en crecimiento, pasó de ser una empresa familiar a ser un corporativo. Durante 2 años hubo un crecimiento increíble donde se alcanzó hasta 180 colaboradores en México. Sin embargo, enfrentaba varios retos como la rotación. Estaba superior al 40% y bueno, siendo parte del sector y conociendo estos temas, se supone que el 15% de rotación es lo sano, pasando de eso, pues ya es una problemática. Y bueno, a final del 2024 terminamos con esto, que hasta el momento en donde se entregue este proyecto, que es en junio, pues bueno, la rotación no ha cambiado, el número sigue incluso hasta más.
También mencionaron problemas de comunicación interna, sobrecarga de tareas, ausencia de acompañamiento emocional también. Esto motivó la aplicación de la NOM, no solo como obligación legal, sino como una herramienta estratégica para poder escuchar, diagnosticar y mejorar. Pasando a los objetivos, el objetivo general fue identificar los factores de riesgo psicosocial y el clima emocional a través de una encuesta basada en la NOM 035 para generar un diagnóstico organizacional y proponer estrategias de mejora. He de mencionar que el objetivo inicial no era este, se tuvo que cambiar. Más adelante les explicaré en las incidencias el por qué. Pero bueno, la encuesta que se realizó no fueron las guías que están en la norma oficial, sino una encuesta preliminar que nos basamos en estas guías. Como objetivos específicos está la aplicación de la encuesta, analizar los resultados y formular propuestas centradas en el bienestar emocional y en el liderazgo consciente. Bueno, pasando a las fases del proyecto, este se dividió en 5 fases y en 2 partes. La primera describe lo que pasó hasta donde se entregue este trabajo y la segunda son las acciones que se harán después. Empezando por la fase 0, que fue la planeación, se realizó del 11 al 26 de febrero del 2025. En esta revisamos costos, formamos el comité de ética y presentamos el proyecto a dirección general. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si bien este proyecto nos los hacen hacer o realizar desde octubre, la salida, bueno, parte de una de mis incidencias, la salida de mi directora de esta área hizo que se retrasara y hasta enero se retomó este proyecto. Es por eso que se dividió justo en estas 2 partes para que pudiera alcanzar el tiempo. Ya aclarando esto, pasamos a la fase 1, donde fue la sensibilización y aquí básicamente capacitamos a los líderes en comunicación, inteligencia emocional, trabajo en equipo, también formación de administración del tiempo, autoestima y también trabajamos mucho con los líderes. Esto se realizó del 28 de febrero al 23 de abril del 2025. Pasando a la fase 2, esta fue el diagnóstico preliminar, se realizó del 13 de mayo al 4 de junio del 2025 y aquí se aplicó una encuesta adoptada de la NOM 035 y analizamos los riesgos por área. Hasta aquí es en donde llegan los resultados que les presentaré más adelante. Pasando a la parte 2, que es lo que se está trabajando desde ahora hasta agosto, está la fase 3, que es la aplicación de las guías, donde la agencia nos ayudará a implementar la guía 1, 2 y 3 para identificar a las personas en riesgo o que viven eventos traumáticos. Y en la fase 4, que va del 30 de junio al 28 de agosto del 2025, es el plan de acción. Aquí ya con los resultados de las guías de referencia crearemos medidas concretas por áreas, generaremos indicadores y documentaremos este proceso. Debo mencionar que cada fase implicó colaboración, escucha activa y demasiada adaptabilidad. Muy bien, pasando a los resultados, la encuesta se aplicó del 19 al 28 de mayo y hasta el 4 de junio se realizó los resultados. En esta participaron 132 personas, lo cual representa el 83% del total de la población. Y las áreas con más participación fueron finanzas, ventas, marketing y logística. Y bueno, el 78% no manifestó riesgos significativos, lo cual fue positivo. Y para ser honestas, sí me sorprendió este resultado debido a que yo creí que iba a ser al revés, ¿no? Que el 78% iban a percibir un malestar o un riesgo.
Sin embargo, solamente un 22% reportó este malestar emocional, la desorganización y también la carga excesiva. Las áreas que más reportaron estos riesgos fueron educación, ventas y marketing. Y estos datos nos permitieron enfocarnos en las acciones que podríamos adelantar en estas áreas clave. Bueno, aunque el 78% no manifestó un riesgo alto, lo cual es una fortaleza, el 22% que sí lo hizo es suficiente significativo para activar estrategias de intervención. A nivel organizacional, este porcentaje sí puede impactar tanto en el clima, el desempeño, la rotación y la salud mental general del equipo si no se aborda de una forma oportuna. Si bien pasamos a las incidencias y aprendizajes, debo mencionar que durante el proceso enfrenté incidencias relevantes. Algunas fueron, uno, el cambio de la dirección del área, lo cual pausó temporalmente el proyecto. La directora de recursos humanos salió y básicamente desde noviembre a diciembre no tuve noticias de qué es lo que iba a pasar. Aquí lo que pude aprender fue la perseverancia, la resiliencia y creer en este proyecto nos iba a ayudar algunas de las problemáticas que veníamos mencionando, como la rotación, la comunicación, la sobrecarga de trabajo y, por supuesto, el liderazgo negativo. Otra de las incidencias más importantes fue cuando se retomó el proyecto, ya que accedieron los fundadores, sin embargo, tercerizando a una agencia especializada para que pudieran ayudarnos. Se presentaron varias propuestas, sin embargo, ellos se inclinaron por una empresa que ya conocían, que es familiar. Y pues bueno, también aquí pude aprender a que no todo siempre sale como nosotros queremos y que puede pasar y ser flexibles y adaptarnos a lo que venga. Esta incidencia desencadenó varias otras. Esta incidencia desencadenó otras, como la modificación de los objetivos para adaptarlo a la realidad operativa y en general la mayoría del cronograma. Si bien yo había presentado un proyecto inicial, obviamente con la agencia se tuvo que fundir estas dos ideas para poder hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, como se empezó pues básicamente 4 meses después de lo que se tenía planeado, teníamos que ajustarnos en cuanto al cronograma y también al alcance que iba a tener hasta yo entregar este proyecto, que en este caso lo que había mencionado, que fue realizar una encuesta preliminar en lugar de las guías de referencia. Otra incidencia que desencadenó tercerizar este proyecto fue la resistencia en la imposición del comité de ética. Este comité se encargará de darle seguimiento a las problemáticas que podrían surgir, tanto eventos traumáticos severos como violencia laboral, acoso, cualquier incidente que las colaboradores desearan reportar. Este comité era el encargado de darle seguimiento y una resolución. Lo que pasó fue que la agencia nos mencionó que debemos seleccionar a estas personas del comité de una forma estratégica en donde solo sean personas de suma confianza. Yo había presentado todo un proceso de selección de este comité donde fuera transparente y los mismos colaboradores participaran para poder seleccionarlos. Esto obviamente nos iba a beneficiar a que tuvieran la confianza de poder reportar algo si es que así lo deseaban. Sin embargo, las personas que estaban seleccionadas no se notaba que no eran de suma confianza para ellos, solamente para los dueños. Y bueno, los principales que se impusieron fueron el equipo de recursos humanos y sobre todo yo,
mencionando que no iba a beneficiar para nada y estas acciones y que al contrario nos podía perjudicar y sesgar la implementación. De esto la verdad es que sí aprendí bastante, como la resiliencia, también aprendí que debo mantenerme ante mi ética, profesional, sin embargo, también el adaptarme y el reconocer que no siempre se van a hacer las cosas, entre comillas, bien, em, pero adaptarnos a la mejor manera. Y bueno, la última incidencia relevante que tuve fueron los retrasos, en el cronograma por parte de otras áreas, ya que esto se trabaja en equipo, pues bueno, también depender de otras áreas o de otras personas hace que no todo siempre salga de la mejor y como tú lo tenías planeado. Y bueno, ya para cerrando esto, debo mencionar que cada incidencia me dejó un aprendizaje, como ser más flexible, comunicar de forma transparente, saber acompañar en los procesos sin perder el rumbo, también el ser resilientes, que fueron uno de los más grandes aprendizajes que me llevo, también mantener la postura y aferrarme a mis valores, pero sobre todo a mi ética profesional como psicóloga en este ámbito. Para finalizar, llegamos a las conclusiones y bueno, implementar la NOM 035 en esta empresa fue un ejercicio de diagnóstico, acción y cultura y me permitió abrir conversaciones que antes no se daban, como la salud mental, liderazgo, cargas de trabajo, sentido de pertenencia. También el yo poder liderar este proyecto desde recursos humanos fue una experiencia de crecimiento profundo. Pude aplicar lo que aprendí, pero también aprender de la realidad compleja en una organización en transformación. Pasando a la bibliografía, pues bueno, aquí contiene de dónde saqué toda la información para el marco teórico. Y pues bueno, para finalizar, debo agradecer el acompañamiento que tuve del profesor Sergio en este recorrido. Debo mencionar que este proyecto fue una oportunidad para poner en práctica lo que aprendí, pero también generar un impacto real. Y bueno, me voy convencida de que el bienestar laboral no es un lujo ni una moda, es una estrategia fundamental para poder construir organizaciones sostenibles, humanas y con sentido. Y bueno, este proyecto a la fecha de entrega se queda hasta ahí, pero esto sigue y estoy muy agradecida por eso. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.